Anhelaba ser reconocido, no solo como un árbol del bosque, sino por su singularidad. Pero la revelación más profunda de su existencia no llegó con una mirada de admiración, sino en el fragor de una tormenta y el calor de las vidas que cobijó. Hola, almas sensibles, y bienvenidos a este espacio de encuentros en ¿Qué sentiste? Historias para reflexionar. Soy Luisa. Hoy les traigo una fábula susurrada por el bosque, una historia sobre la búsqueda de nuestro lugar en el mundo y las sorprendentes formas en que encontramos nuestro verdadero valor. En el corazón de un bosque antiguo, donde el tiempo mismo parecía ralentizar su paso y la luz del sol se filtraba en delicados haces dorados, entre las copas de los árboles centenarios se alzaba un roble imponente, casi una catedral viviente. Sus ramas, nudosas y fuertes, se extendían como brazos sabios hacia el cielo, y su tronco, grueso y cubierto de una corteza rugosa como un mapa de incontables estaciones, hablaba de una existencia larga y profunda. Pero este roble, a pesar de su visible grandeza y de la vida que bullía silenciosamente en sus entrañas, albergaba una profunda e incesante inquietud. No le bastaba con sentir la caricia del viento jugando entre sus hojas, ni la vital calidez del sol sobre su madera, ni el abrazo húmedo de la lluvia. Anhelaba, con una sed que ninguna savia podía calmar, ser reconocido, no solo como un árbol más en la vasta sinfonía del bosque, sino por su singularidad, por el latido único de su propia y solitaria existencia. Quería que alguien, algo, atestiguara su ser. Día tras día, observaba el ir y venir. Veía a los ciervos pastar con indiferencia a sus pies, a las ardillas trepar por troncos ajenos. Su anhelo crecía con cada amanecer, con cada estación que pasaba, sin que esa necesidad interna encontrara eco en el mundo exterior. Un día, cuando el sol de la tarde teñía el bosque de tonos ocres, un sabio ermitaño, con su barba blanca como la nieve recién caída y unos ojos que parecían contener la serenidad cristalina de los lagos de montaña, pasó cerca de su tronco. Su andar era pausado, su presencia emanaba una paz que contrastaba con la turbulencia interna del roble. El árbol, en un súbito impulso, hizo susurrar sus hojas de una manera particular. Un temblor que no era del viento, sino de una intención profunda. Quería desesperadamente que el ermitaño se detuviera, que admirara su porte imponente, la intrincada filigrana de su corteza, la historia escrita en cada una de sus cicatrices, que viera, realmente viera su ser. El ermitaño, como si hubiera percibido esa llamada inusual, se detuvo. Lentamente levantó la mirada hacia la vasta copa del árbol, sus ojos recorriendo la altura, la extensión. Permaneció en un silencio profundo durante unos instantes, inmóvil, como si estuviera escuchando no solo al roble,
sino al latido mismo del bosque entero, a sus secretos más antiguos. El roble contuvo la respiración de sus hojas, expectante, quizás una palabra, un gesto de asombro. Pero el ermitaño, tras ese momento de contemplación, solo ofreció una leve, casi imperceptible inclinación de cabeza, y luego, con la misma calma, continuó su camino, perdiéndose entre las sombras del bosque. El roble sintió una punzada aguda de frustración, un vacío que retumbó en su núcleo de madera. ¿Eso era todo? ¿No era acaso digno de una mirada más prolongada, de una palabra de reconocimiento, de una señal de su singularidad? ¿Había sido percibida? Con amargura, observó cómo otros árboles del bosque, a veces más jóvenes, a veces con formas extrañas o troncos retorcidos, parecían atraer la atención esporádica de los escasos caminantes. Algunos incluso eran talados, sus cuerpos transformados en vigas robustas para casas lejanas, o tallados por manos hábiles en delicadas esculturas que contarían nuevas historias. Dejaban tras de sí una forma tangible de ser conocido, de perdurar en la memoria, aunque fuera a través de su radical transformación, de su propia muerte como árboles. Pasaron los años, muchos años. El roble continuó creciendo, sus raíces anclándose con más fuerza en las profundidades de la tierra, su copa elevándose aún más hacia el firmamento. Vio nacer y morir incontables ciclos de hojas, sintió el paso de innumerables lunas. ¿Se acostumbró? ¿O eso creía a su aparente invisibilidad? A ser un gigante silencioso en un mundo lleno de fugaces atenciones y ruidos efímeros. La inquietud, aunque mitigada por el tiempo, seguía allí, latente, como una brasa bajo cenizas. Pero un día, el cielo, usualmente un lienzo de azules y blancos, se oscureció con una rapidez ominosa. Nubes densas y plomadizas galoparon desde el horizonte, trayendo consigo un viento furioso que aullaba entre las ramas, como una bestia herida. El bosque entero pareció encogerse. El viento comenzó a sacudir los árboles con una violencia inusitada, doblando los troncos más jóvenes hasta casi tocar el suelo, arrancando ramas como chasquidos secos y brutales. La tormenta rugía con una fuerza implacable, desatada y primigenia. El roble, con sus raíces profundas forjadas en siglos de aferrarse a la tierra, y su tronco robusto como una columna ancestral, resistió el embate, con una firmeza que ni él mismo sabía que poseía. Sintió el dolor agudo de algunas de sus propias ramas más débiles al quebrarse, el latigazo del granizo contra su corteza, pero su núcleo, su esencia, permaneció inquebrantable, anclado, presente. Y entonces, en medio del caos y el estruendo, algo inesperado sucedió. Pequeñas criaturas del bosque, una familia de conejos ateridos, con sus orejas pegadas a la cabeza por el pánico. Un zorrito joven, separado de su madre, temblando y con los ojos desorbitados por el miedo.
varios pájaros empapados, incapaces de volar contra la cortina de agua y viento. Buscaron desesperadamente refugio y lo encontraron. Uno a uno llegaron y se acurrucaron bajo las amplias y protectoras ramas del roble, arrimándose a la seguridad de su tronco macizo. El roble sintió sus pequeños cuerpos temblorosos, su miedo palpable. No hubo intercambio de palabras, no hubo miradas de admiración. Solo la necesidad cruda y la protección instintiva. Cuando la tormenta finalmente cedió su furia y una calma húmeda y expectante regresó al bosque, los animales permanecieron cerca del roble. El sol comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes rasgadas, y ellos buscaban la seguridad de su sombra, ahora fresca y reconfortante. Los conejos, ya más tranquilos, comenzaron a mordisquear la hierba tierna que crecía a sus pies. El zorrito, exhausto, se acurrucó a la sombra de sus raíces, durmiéndose al fin. Y los pájaros, con sus plumas aún húmedas, comenzaron a trinar con una alegría renovada desde la seguridad de sus ramas, como agradeciendo en su lenguaje el cobijo impasible. Fue entonces, en ese tranquilo y luminoso instante posterior a la tormenta, mientras sentía la vida bullir a su alrededor, bajo su amparo, cuando el roble sintió algo completamente diferente, una sensación nueva y profunda que desplazó por completo su antiguo anhelo. Ya no añoraba la mirada fugaz de un caminante distraído, ni la palabra de un sabio. Sintió la presencia constante, cálida y confiada de aquellos a quienes había protegido, sin buscar nada a cambio. Vio cómo sus hojas, aún goteando, ofrecían una sombra vital, cómo sus ramas eran un hogar seguro y un punto de observación, cómo sus raíces no solo lo anclaban a él, sino que mantenían firme la tierra para todos los que vivían bajo su influencia. En ese momento de epifanía silenciosa, el roble comprendió: ser conocido, ser verdaderamente reconocido, no se trataba de ser observado directamente, de recibir una admiración superficial o un aplauso efímero. Se trataba del impacto silencioso pero profundo que generaba en el mundo que lo rodeaba, de la protección que ofrecía sin pedirla, del hogar que proporcionaba con su simple y constante presencia. Su grandeza no residía en ser el centro de atención, sino en ser un pilar fuerte y silencioso para aquellos que lo necesitaban, un refugio en la tormenta, una constante en un mundo cambiante. Su verdadera esencia, su más profundo ser conocido, se manifestaba no como lo veían, sino en la vida que, gracias a él, florecía a su alrededor. Y en esa comprensión encontró una paz y una satisfacción que ninguna admiración externa le había dado jamás. La fábula del roble nos susurra una verdad a menudo olvidada en nuestro mundo ruidoso. El anhelo de reconocimiento es profundamente humano, pero su verdadera satisfacción
puede encontrarse en los lugares más inesperados. No siempre en el aplauso, sino quizás en el calor de un agradecimiento silencioso, en el saber que nuestras raíces dan soporte a otros. Al escuchar la travesía de este roble, desde su anhelo solitario hasta su serena revelación, ¿qué sentiste? Si esta fábula del bosque te ha hecho reflexionar sobre las distintas formas de ser conocido y el valor de nuestro impacto silencioso, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos estas historias para el alma. Y por supuesto, nos encantaría leer en los comentarios. ¿Alguna vez has buscado reconocimiento de una manera solo para encontrar un significado mucho más profundo en el efecto callado pero vital de tus acciones? Compártenos, ¿qué sentiste? Soy Luisa y ha sido un honor compartir este momento contigo. Te espero el próximo domingo con una nueva narración, una nueva emoción por descubrir. Hasta entonces, que encuentres la fortaleza de un roble y la alegría en la vida que florece a tu alrededor.